Bien. Entonces, les estaba contando un poquito sobre la molienda, si bien no forma parte del proceso, ¿sí? Me interesaba por lo menos que entendieran esa parte o que conocieran que la molienda se requiere para esta parte de romper el material particulado, ¿tá? Se hace en esta etapa porque lo que se logra en esta etapa de concentrado, la viscosidad del producto me permite moler. Si yo hago la molienda al final de la pintura ya diluida, no voy a tener tiempo de corregir, ¿tá? Porque ya no voy a poder corregir si quedó material particulado en la pintura, ¿tá? Recién veíamos ese ejemplo donde recirculaba la pintura. Lo que gana la pintura acá es energía, ¿tá? Esto que ven que va rotando son las perlitas de vidrio o de circonio, ¿tá? Es un material, el circonio es un material sumamente duro que va friccionando, ¿tá? Y con ese movimiento de los discos internos que están dentro del molino se va rompiendo. Yo les comentaba que acá estos cilindros tienen una camisa de refrigeración con agua para justamente no se eleve demasiada la temperatura. Y la otra razón por qué se hace acá, en la molienda, ¿se acuerdan que hay un componente de la pintura que no lo mencionamos más porque no lo manejamos, que son los ligantes? ¿Sí? ¿Se acuerdan que el ligante le garantiza a la pintura ese poder de adhesión? ¿Sí? Si yo hiciera la molienda con el ligante en mi formulación, el ligante con la temperatura que se genera acá dentro del molino, lo que puede pasar es que se puede desarrollar por el calor, por la temperatura, y se puede pegar, ¿sí? Entonces me quedaría todo pegado dentro del molino sin necesidad. Entonces se hace previamente. Luego de la molienda viene la etapa de la dilución, cuando la molienda puede demorar, yo sé, 2 horas, 3 horas, dependiendo de la dureza del pigmento, ¿sí? Hay una etapa del laboratorio donde realiza un control para garantizar de que no haya nada. Entonces ahí sí se le da el ok a producción para diluirlo. Diluirlo significa completar la fórmula con todo lo que lleva esa formulación de la pintura, ya sea líquidos, aditivos y el ligante, ¿tá? Eso se agrega al final, ¿tá? ¿Dónde lo agrego? Por lo general esas diluciones se hacen en los tanques. Puede pasar que si es una fabricación muy chica, esa dilución se haga también en la olla. Por lo general las diluciones se hacen en tanques parecidos, iguales a los que vimos recién, ¿tá? A una velocidad más baja, porque lo único que se hace es integrar esos líquidos sobre la pasta, se homogeniza y ese producto después está listo para envasar, ¿tá? No vamos a ir al detalle de las envasadoras, algo vimos en el video de inducción y les mostré los distintos tipos de envasado, las distintas tipos de envasadoras, pero no va a formar parte de nuestro trabajo. Solamente quedarse con eso de las etapas, ¿no? Del empastado, con la dispersión incluida, la molienda, la dilución y el envasado, que serían las principales etapas del proceso. Acá se muestran algunas imágenes y en algunos de los videos que le dejé distintos tipos de envasadoras que se adaptan a la capacidad de envasado, ¿tá? Hay envasadoras que permiten, ajustando los rieles, las líneas transportadoras o los picos de envasado, podemos completar, podemos llenar latitas de 1/4 litro. Vieron que hay latitas que se venden que son chiquitas, de concentrados de esmalte, por ejemplo, o latas de 1 kilo, o latas de 4, o latas de 20, ¿sí? Dependiendo de la capacidad, las envasadoras se van adaptando a ese tipo de envasado, ¿tá? No es la idea del trabajo llegar a identificar peligros ni riesgos derivados de estos procesos, ni del molino ni del envasado, ¿tá? Solamente contarles hasta ahí cómo cerraba un poquito el proceso, ¿tá? Sí nos vamos a detener, como decíamos recién, en nuestro trabajo más enfocado a el uso de dispersores, ¿tá? Como máquina, como equipo de producción. El dispersor en los agregados de
material particulado, de los solventes o del agua, en el caso que sea agua el producto que se agregue, ¿sí? Ahora cuando veamos la evaluación de riesgo químico, vamos a aterrizar un poquito más esos parámetros en función de lo que fuimos viendo en el proceso, ¿tá? Como les decía, vamos a hacer la evaluación de riesgo químico por inhalación en ese proceso de empastado y de dispersión, ¿tá? Ahora yo les voy a presentar. Este material también está disponible para que lo puedan usar. ¿Por qué hacemos la evaluación de riesgo químico? Primero porque ningún método es específico. Nosotros vamos a aplicar siempre, aclarando, ¿no? Un método que es cualitativo. Nosotros no vamos acá a cuantificar, no vamos a poder aplicar un método cuantitativo, perdón. Existe, sí, claro está, pero nosotros en el momento no vamos a tener la disponibilidad de los equipos, de la bomba, de muestreo ambiental, de un higienista que lo haga. Si bien nosotros podemos aprender a hacerlo, hay una serie de cálculos, hay una serie de parámetros que tenemos que determinar para poder muestrear y comparar con el valor límite ambiental o con el TLB, ¿sí?, de ese producto, para revisar si estamos por encima de ese valor TLB o valor límite ambiental o no. Estos métodos nos van a permitir hacer un análisis más ¿sí?, más cualitativo. Por eso vamos a arrastrar algún error, sí, claro, no va a ser un valor exacto, pero nos va a orientar a qué cosas tenemos que tener presentes o a qué cosas tenemos que prestar atención, ¿tá? Piensen que en una industria de estas características son muchos los productos químicos que se manejan. Entonces, un acercamiento en un análisis cualitativo nos va a poder también ordenar a las cosas que sí tenemos que medir. Y vamos a ver que esta técnica nos ordena en ese sentido y nos dice, bueno, los productos que están en este valor, del valor de riesgo por inhalación, deberíamos hacer una medición ambiental, por ejemplo. La técnica ya nos va guiando, ¿sí? Pero antes de eso, o sea, esta pirámide lo que busca justamente es, bueno, pararnos en la base de esa pirámide, identificando a los productos a través de su peligrosidad, ¿tá? Por eso hablamos del producto químico como un peligro, ¿tá? A través de la clasificación, de las frases H que estuvimos comentando hoy al comienzo de la clase, a través de la ficha de datos de seguridad, a través de las etiquetas, ¿tá? Esa información primaria la logramos en esta base de la pirámide. Es como, si no tenemos ese punto de partida, no podemos avanzar. Posteriormente sí lo tenemos que evaluar, ya sea por un método cualitativo o cuantitativo, ¿tá?, para determinar ese nivel de riesgo. Y obviamente el objetivo, como se muestra en la pirámide, que el uso de estos productos químicos sea lo más seguro posible, ¿sí? Pero todo este análisis va a depender de las distintas tecnologías, de los distintos procedimientos de trabajo, de las cantidades y frecuencia utilizada, ¿sí? Y ahora vamos a ir viendo cómo el método va a ir barriendo todos estos conceptos y elementos, ¿tá? Previo a todo esto, yo necesito como analizar esa sinergia que ocurre en los procesos, ¿no? O sea, cuál es la fuerza de trabajo, las tecnologías, los trabajadores que están expuestos y qué producto químico están utilizando. Entonces, es un análisis de cada parte, ¿no? Para poder justamente, como decía recién, identificar dónde se tocan y dónde están, dónde se generan estos niveles de exposición, ¿tá? Voy a necesitar primero un inventario de esos productos químicos. Yo cuando ingrese a una industria de estas características, no lo voy a manejar. Entonces el área de producción me va a brindar esa información, el área de almacenamiento, el inventario de todo lo que hay, cantidades, depósitos, un poco lo que vimos al comienzo. Voy a poder empezar a entender un poco qué es lo que se maneja, qué es lo que se usa. Esa misma lista o inventario debería contar con información de propiedades físico-químicas del producto, ¿tá? Si estamos hablando de un material particulado, si estamos hablando de un producto inflamable, cuál es su reactividad o riesgo para la salud o riesgo para el medio ambiente, ¿tá? Por lo general esos inventarios se alimentan con todos estos datos que son relevantes, ya sea para el análisis
de la evaluación de riesgo químico o para otro análisis de almacenamiento o de impacto ambiental. Piensen que ustedes no van a trabajar solos, aislados, siempre van a estar de alguna manera en este rubro trabajando con un equipo más multidisciplinario donde también se atiende lo que es calidad, lo que es ambiente, ¿sí? Hoy los sistemas están integrados para justamente manejar, trabajar en la misma línea, ¿tá? No están aislados. Entonces puede que algunos de estos datos los precisen ustedes como asesores de seguridad, como prevencionistas, o el técnico ambiental o quien esté trabajando en algún otro proyecto. A través del organigrama yo voy a tener una foto, ¿sí?, de situación de quiénes son los trabajadores expuestos, pero siempre lo voy a cotejar con el área de producción, ¿tá? Porque a veces pueden haber rotaciones o suplencias, entonces esto también me sirve, además de tomar medidas de intervención que atiendan a la protección de los trabajadores, los servicios de seguridad que cuentan con un médico en salud ocupacional también necesitan saber quiénes están expuestos para hacer los marcadores biológicos, los controles preocupacionales, los controles periódicos, ¿sí? Para garantizar, obviamente, que la salud, que no haya un deterioro de la salud de los trabajadores que estén expuestos a estos productos, ¿tá? Por eso es lo que le decía de este trabajo que es se toca con muchas áreas. Luego voy a determinar y revisar cómo es ese procedimiento de trabajo. Ese procedimiento es un poco lo que vimos. No va a ser lo mismo tal vez trabajar en un tanque, ¿sí?, donde el sistema está mucho más cerrado, que trabajar de repente en una olla o contar con protecciones, ¿sí?, en la máquina, y las tecnologías. Porque estos dos elementos de procedimiento y de tecnologías a veces están como muy ligados. Las tecnologías son, por ejemplo, si cuento o no con un sistema de aspiración, ¿sí?, adosado en la herramienta, o si no lo cuento, o si la ventilación es general, ¿sí?, o si los agregados son todos manuales o se agregan determinados productos a través de bombeo directo adentro del tanque o dentro de la olla, ¿tá? Esas tecnologías van a ayudar a que ese nivel de exposición disminuya o no, ¿sí? La presencia o no de esas tecnologías va a impactar en alguna medida en esa exposición, ¿tá? Y por último, determinar con qué frecuencia se utilizan estos productos y cuál es ese tiempo de exposición, ¿tá? No es lo mismo de repente algo que se utiliza todos los días, muchas horas al día, o algo que se utiliza una vez por semana, o cada 15 días, o un uso mensual, ¿tá? Entonces, determinar esas frecuencias también nos va a impactar en esta evaluación, ¿tá? En los materiales van a ver, yo antes, en otros seminarios o en otras formas de dar este seminario, hacíamos un comparativo entre el método Koch y entre el método NTP 937. ¿Tá? No vamos a hacer esto ahora por razones de tiempo, en los materiales está disponible el método Koch. Ustedes ya han utilizado el Koch y la NTP 937, a ver, háganme un recuerdo un poquito de quienes han aplicado uno u otro método. Yo el Koch sí, el 937 no. Ahí va, Yo, Belén. yo también, yo el 936 en el seminario anterior, pero Bien, no el 27. perfecto. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo lo conozco los dos, pero no lo he aplicado. Está, perfecto. Sí, yo igual no les he aplicado. Bien, Valentina, Los buenas. Sí, yo lo mismo, profe. Está. Más o menos estamos todos como en la misma línea de que los conocemos. Como les decía, no vamos a hacer el comparativo de aplicar uno y el otro y comparar porque no nos va a dar el tiempo, pero a grandes rasgos hay parámetros que tienen en común la técnica, ya sea el método Koch como la NTP 937 o el INRS. Estos aspectos en común son los que están acá, que son la peligrosidad, o sea, Koch considera la peligrosidad del producto químico, la volatilidad o la pulverulencia y la cantidad utilizada, ¿tá? No considera lo que hablamos recién en esta tablita, no considera los procedimientos de trabajo, ni las tecnologías, ni la frecuencia de uso, ¿tá? Contempla solamente estos tres criterios: peligrosidad, volatilidad, pulverulencia y la cantidad utilizada, ¿tá?
Es un método válido, ¿tá? Pero como les digo, no voy a hacer el comparativo ahora porque en realidad vamos a perder mucho tiempo y quiero sí meterme en la NTP 937. ¿Tá? ¿Cuál es la diferencia? Que sí tiene el método de la NTP 937, esto lo voy a pasar rapidito, es que contempla, como decíamos recién, el procedimiento de trabajo, ¿sí? Qué tan cerrado o qué tan abierto es ese procedimiento de trabajo, y las protecciones colectivas, o sea, que tenga o no un sistema de aspiración en la fuente o localizado en el ambiente de trabajo, ¿sí? Y además un factor de corrección, ¿tá? Que lo vamos a ver, que este factor de corrección yo se los comentaba más temprano, está asociado a ese valor límite ambiental. ¿Tá? Previamente, o sea, el primer factor que determina el método de la INRS es el riesgo potencial. El segundo es la volatilidad y la pulverulencia, que también lo consideraba el método Koch, y estos tres que son distintos que mencionaba recién: procedimiento de trabajo, protecciones colectivas y factor de corrección. Son 5 factores. ¿Tá? Lo que tiene más complicado tal vez el método es determinar nuestro primer factor, que es el de riesgo potencial, que previamente, como lo muestra acá este gráfico, yo necesito determinar la frecuencia de uso, que el Koch no lo considera, la cantidad de producto, que vamos a ver que lo sacamos también de una tabla, y la peligrosidad, que sí considera también el Koch a través de la frase Sachs. O sea, para lograr nuestro primer factor yo tengo que hacer este cruce de 3 elementos. ¿Sí? Con la cantidad de producto y la frecuencia voy a determinar la exposición. Y cruzando ese dato de exposición con la frase H de peligro, recién ahí voy a poder llegar a mi primer factor, ¿sí? De la multiplicación de este producto de riesgo por inhalación. ¿Tá? Vamos a ir uno por uno. Ahora vamos a determinar, en la siguiente imagen vamos a ver cómo determino el peligro, ¿tá? A partir de la frase Sachs. Tenemos que ir a esta tabla. Como yo les comentaba, cuando se publicaron estas técnicas, o en realidad ya tenían un tiempo antes, pero se hizo esta adaptación porque en un momento tuvieron que convivir en función de la implementación del SGA, del Sistema Globalmente Armonizado, ese cambio de nomenclatura de las frases R, de las frases H, de toda la adecuación de la ficha de seguridad y del etiquetado, ¿sí? Entonces la técnica permite, o en ese momento permitía, bueno, si tenías una ficha de seguridad, perdón, con frases R, con las frases de riesgo, como eran antes, te ibas a ubicar en la primer columna, ¿sí? En la primer columna de frases de riesgo. La idea es que nosotros, como decíamos más temprano, por eso yo les hice buscar la ficha de seguridad. Hoy nosotros no utilizamos ficha de seguridad con frases R, no deberíamos. Tenemos fichas de seguridad con frases H. H viene de hazard, peligro en inglés. ¿Tá? Entonces, en la segunda columna nos vamos a ubicar para determinar esa frase H, para determinar ese peligro en función, de la frase H. ¿Tá? Muchos de ustedes comentaron, hubo una compañera que, por ejemplo, dijo que en su ficha de seguridad no encontró frase H, el producto no está categorizado con una frase H. Y en el compendio que vimos recién tampoco tenía frase H. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? La técnica ya nos indica. Por ejemplo, no tiene, no lo dice acá, perdón. No, perdón, me voy a corregir, discúlpenme. No es el caso de la compañera, ahora me voy a corregir. Voy a empezar de nuevo explicando mejor esta parte. Por ejemplo, puede pasar que el producto químico tenga frase H, pero no es ninguna de las que está acá. ¿Tá? Vieron que acá hay 1, 2, 3, 4, 5 niveles, ¿sí? Del 1 al 5. Si la frase H no está en ninguna de estas columnas, ¿sí? En ninguna de estas filas, perdón, la técnica nos garantiza o nos dice que lo tenemos que considerar como un peligro clase 1. ¿Tá? Acá dice, tiene frase H,
pero no tiene ninguna de las que aparecen a continuación. ¿Tá? Entonces ahí directamente lo vamos a categorizar como un peligro de tipo 1. ¿Tá? Profe, creo que el aguarrás es un caso que, que no tiene eh, frase H y está considerado como peligro de clase 1. Por lo que me acuerdo, porque yo hice ese Yo encontré y frases no me H Yo lo en la acuerdo. encontré barra. también. Por eso me quedé Ah, pensando, revisalo, Rocío, por las dudas, pero debe tener sí, frase H. capaz que. Tá, tá. Yo Belén, me fijé en la ficha de seguridad de ANCAP y en sí, ANCAP no tenía. Busqué más abajo en otras fichas y sí, y hay. Y aparte en el documento Sí, ese que pasaron hoy, también hay. Es más, hay yo más, hice hay, la hay dos ANCAP. más en el documento este que en la ficha de seguridad que encontré. Pero perfecto. en el Pero de ta, ANCAP yo lo había también hecho el estaba trabajo y tal, no tenía este documento y tal, no lo voy a volver a subir, pero en realidad hay dos más. Hay dos más, sí. A ver, alguien más quería agregar algo ahí, perdón, Manuela. No, que creo que en el de ANCAP también están las frases H, porque yo me parece que busqué ahí y me parece que estaban. Están, sí, están lo que sería la definición de la frase, pero no el código. Pero si buscamos por eso nos salta el H224, por ejemplo. H, claro, pero ¿qué pasa? Ahora lo vamos a No ver. puse eso. Ah. Ahora vamos a ver una ficha. Yo encontré para la Guarrás. Nicolás, ¿te acordás cuál es la frase para la Guarrás? Si la tenés en cuenta presente ahí a mano. Porque, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver. Hay diferentes, ay, perdón, lo siento. Hay diferentes grupos de códigos de frases H. ¿Tá? Yo no les dejé ese material porque los voy a entreverar mucho más. Las frases H que son para peligro, que revisten un peligro para la salud humana, ¿sí? Están categorizadas dentro de los grupos 300. ¿Tá? Hay un grupo de frases que están dentro de los grupos 200, hay otros que están dentro del grupo 400, ¿sí? Son diferentes para diferentes peligrosidades, otros que son peligros físicos, otros que son peligros, ¿se acuerdan? Los productos químicos los clasificamos en peligros físicos, peligros para la salud humana y peligros para el medio ambiente. Entonces esas frases H también se categorizan de esa manera. Las que son para la salud humana, eso, que revisten un peligro para la salud humana, están dentro del grupo 300. Entonces, nuestra técnica de riesgo por inhalación va a estar también asociada al grupo de los 300. ¿Sí? Por ejemplo, el H200 y algo capaz que habla de producto inflamable o producto corrosivo, ¿sí? O producto explosivo. Habla más de la peligrosidad física del producto, no así de la peligrosidad para la salud. ¿Me explico? Ahora con el compendio que la compañera compartió, traten para el trabajo, o sea, lo que se hizo, quédense tranquilos, ya está, ya se hizo, no los va a matar en la nota ni nada, porque la idea era justamente esa. Se iban a encontrar con datos que no iban a correlacionarse y quería que ya lo miraran antes de hacer el trabajo final, porque si no iban a arrastrar un error desde el comienzo, desde la determinación de la frase H. ¿Ah? Entonces, cuidado también con las fichas de ANCAP. Lamentablemente, no están actualizadas. Las bases de datos de ANCAP no están actualizadas. Está tranquilo, Nico, no te preocupes. ¿Tá? Voy a poner uno como ejemplo, ahora yo busco alguno. Por eso también lo de la búsqueda. ¿Tá? No tenemos una base de datos en Uruguay única para buscar fichas de seguridad. Es una realidad. ¿Tá? Hay muchas páginas, está Fisher, Merck, etcétera. ¿Tá? Yo no les quise dejar tampoco los links para ver qué pasaba. Yo después les voy a dejar algún link mejor para ir a buscar la ficha de seguridad. Pero lo importante es que este problema que surgió les va a surgir en la práctica. Entonces, acá, con lo que se complementó de la ficha de seguridad, la idea es que si no encuentran, o sea, el compendio de los valores límites ambientales, que compartió Lucía, va a acompañar y va a poder alimentar algún dato que falte. Si no está en ninguno, si no está en la ficha de seguridad y tampoco en el compendio, directamente entiendo que no tiene frase H. ¿Tá? Y ahora vamos a ver cómo lo resolvemos. Jimena, te escucho. Solo muy puntual. ¿Las frases H que empiezan con EU es lo mismo? Ahí no recuerdo, pero si están categorizadas. Mirá, por ejemplo, en el código 4, el clave de peligro 4, viste que ahí tenés
EUH 029 y 031. Es una frase de peligro, pero de otro tipo de codificación, ¿o qué? No, Porque no, no recuerdo ahora, pero si justo tu ficha de seguridad es un E1H, el E1 me acuerdo si es una codificación europea, no recuerdo ahora, igual es la se me ocurre que sí, H29. pero digo, no tanto apelo al número, sino a la sigla. EUH, supongo que debe ser una frase de peligro de alguna clasificación europea o Sí, algo de no eso. te sé decir ahora, no me acuerdo, porque viste que acá también, por ejemplo, Lo voy a pones googlear. la Lo voy a buscar. H361 y te aparece la opción 1D y 1F. Se me ocurre que tiene que haber dentro de este Varios ítems. H361 como dos Sí, varios- clasificaciones sí, que las incluye. perfecto. Acá pasa lo mismo. Lo busco. Tenés- Dale. Vos quedate con el dato de la ficha. Después, si coincide con alguno de estos, bienvenido. Porque en algunas fichas que busqué me aparecía así. Entonces, pero como no coincidía que no tenía todos los datos que requería de la consigna, por eso al final justo la que puse no los tenía. Pero era una pregunta nada más. Muchas gracias. Sí, sigamos. De nada. Las frases H de peligrosidad del producto están en el apartado 2 de la ficha de seguridad. Si no está en el apartado 2 de la ficha de seguridad es porque no lo tiene. Van a ver que están los iconos de riesgo, de peligro, perdón, los iconos de peligro, y debajo de los iconos de peligro las frases H. Si no están en el apartado 2, busquen otra ficha de seguridad, les recomiendo seguir indagando porque puede pasar que la que tienen no esté actualizada, ¿tá? Y corroboren, confirmen con este compendio que compartió la compañera, que es de este año, está vigente y es lo más actualizado posible que tenemos. Entonces, vieron que yo les mostré en ese compendio está el producto, el valor límite mental, están las frases H, entonces si las tiene van a estar ahí. ¿Ah? Si no llega a tener, vieron que por ejemplo hoy la compañera comentaba, el pigmento negro de humo no tiene frase H, pero sí tiene un valor límite ambiental. Entonces, en función del valor límite ambiental, ahí yo me puedo parar en la tercera columna, que habla del valor límite ambiental, y en función de ese valor límite ambiental determinar ¿sí? La clase de peligro. ¿Ah? Si no recuerdo mal, que lo vimos hoy, era 3,5 miligramos metro cúbico el valor límite ambiental para el negro de humo. ¿Tá? Entonces, si bien no tengo la frase H, yo a través de ese valor puedo determinar la peligrosidad. ¿Me siguen? Sí. ¿Quién fue la compañera Sí, que hizo el negro de humo? Que no me acuerdo. Lucía. Fue Lucía, ¿no? Lucía, en tu caso, tenés que pararte en esta columna. ¿Tá? No lo vas a determinar a partir de la frase H. Entonces, 3,5 estaría en este rango. Entonces lo consideraríamos, perdón, una clase de peligro 3. ¿Sí? Si es un valor más. Una consulta. Sí, Luciana. Lo mismo pasaría si tenemos más de una frase H que en el químico que estamos evaluando, nos tenemos que guiar por lo que sería el valor límite ambiental, si tenemos más de No, uno en diferentes columnas, no, tipo en clase de riesgos, yo tengo, por ejemplo, H335 y H332. Son no. distintas clases de peligro, es el 2 y el 3. Es el 2 y el 3. Ahí lo que vas a considerar es el que impacta más. El que es o sea, tenés que ser más preventiva en tu selección. Si tenés uno que está en clase 2 y otro en clase 3, te quedás con el clase 3. ¿Me explico? Perfecto. Sí, sí. ¿Tá? Ese era el otro parámetro que me faltaba. Lo que pasa es que me fui con el ejemplo de negro de humo para responderle a la compañera también. O sea, nuestro primer criterio siempre es buscar la frase H que esté acá. Si no está acá, ¿tá? Si tengo frase H y no hay ninguna de las que está acá, el método ya me dice que es un clase 1. Si no tengo ninguna frase H, pero ninguna, ahí sí me voy al valor límite ambiental. ¿Tá? Ese sería un poco el orden. Tener frase H, acá voy a elegir según la clase 1, 2 y 3, según la que me convenga más, voy a siempre hacer más preventiva, voy a elegir la que impacte más. Segunda posibilidad, que no tenga ninguna de las que está acá, entonces ahí lo voy a considerar clase 1.
o si no tengo ninguna frase H, me voy a buscar a través del valor límite ambiental. ¿Tá? Rosario, te escucho. Rosario. Sí, hola, estaba Hola. hablando con mi teléfono apagado. Tranquila. ¿Alguno hizo el carbonato de calcio? Eso iba a preguntar. Yo, Ximena. Ah, Hola, total. está, ya me quedo con lo que vos habías preguntado entonces. Gracias. Cualquier cosa, después te paso Sí. mi teléfono por internet, cualquier cosa que te Genial. pueda evacuar alguna duda. Genial, Yo voy a dejar gracias. un foro abierto en el aula, en esta parte, para justamente compartir ahí todas las dudas que surjan, ¿tá? Porque nos puede pasar, y esto a ver, no quiero que se frustren con esto de la H, si la encuentro, si la encuentro. Esto nos va a pasar, ¿tá? Forma parte del aprendizaje, por eso quiero que surja ahora, y no es algo que lo vamos a castigar si en el cálculo les queda mal, ¿tá? Me interesa que ustedes se enfrenten con estos problemas que son muy comunes, ¿tá? Si bien el sistema globalmente armonizado ayudó a ordenar, siguen existiendo problemas a la hora de identificar, a identificar, no, a obtener una ficha de seguridad completa, a obtener una ficha de seguridad que esté vigente, que sea la última revisión. No tenemos una base, como decía hoy, en Uruguay, que englobe todas las fichas. Tenemos que ir a las páginas de los proveedores, a veces pasa que vamos a la ANCAP, como mencionaron ustedes mismos, y no están las fichas actualizadas. Entonces, tenemos mucho para mejorar en este sentido. El compendio, adicionalmente, ya sea el del 2021 o el del 2023 que compartió Lucía, la idea es que lo tengan, lo manejen como para complementar estos datos que a veces, bueno, tengo frase y la frase es rara o no la tiene, o bueno, ese compendio lo une todo de alguna manera y nos puede ayudar a completar algún dato, a confirmar algún dato que tengamos dudas, ¿tá? Esa era la idea, el objetivo de esta instancia de empezar a relevar la ficha de seguridad. Y miren todo lo que arrojó, ¿tá? Entonces, repasando lo de las frases H. Primero la busco en la ficha, lo puedo buscar también en el compendio, ¿tá? Para complementar y para corroborar. Primero lo que voy a hacer es revisar en la columna 2 que esté la frase H. Si tengo más de una frase H, van a ver que tengo frase H del grupo 200, la voy a descartar porque los grupos 200 no van a estar acá, como tampoco los 400, ¿tá? 200 son peligros físicos, 300 son peligros para el grupo de los valores 300, me refiero, peligros para la salud humana, y los grupos 400 son para medio ambiente, ¿tá? Me voy a parar en los grupos que tengan frases con 300 y algo. Si lo encuentro acá, excelente. Directamente ya extrapolo y saco la clase de peligro, ¿tá? Si tengo más de uno que me cae en diferentes niveles... Profe, disculpa. ¿El de salud humana cuál era? ¿El código? 400. No, perdón. Bien. Salud humana 300. 300. 300. Que es lo que ves acá, viste que todas las frases son 300 y algo, salvo alguna diferencia con las letras que aparecen antes que confunden, pero la mayoría son 300. Los grupos 200 son peligros físicos. Las H200. Cuando lean su ficha, fíjense, van a ver que hay frases 200 o alguna otra que consigan, que son peligro físico, ¿tá? Y los que son 400 son para el medio ambiente. Por lo general se clasifican así, se ordenan de esa manera, ¿tá? Entonces, repito, las frases H me van a determinar la peligrosidad. Si tengo la frase H, tengo una y ya encajó en el nivel, la encuentro acá, por ejemplo la H304, lo voy a extrapolar directamente en esta tabla y va a ser la clase de peligro 3, ¿sí? Supongamos que tengo 3 frases H o 2, una me cayó en el 3 y otra en el 2. Bueno, voy a considerar también el 3 porque es más preventiva mi decisión, mi selección, ¿tá? Lucía, te escucho. Lucía. No sé qué pasó, Lucía, no te escucho. Después, mientras Lucía conecta, no sé qué pasó. El otro criterio, entonces, tengo frase H, pero no es ninguna de las que está acá. Lo voy a considerar un clase de peligro 1. Ya la técnica me lo dice.
¿sí? Y si no tengo ninguna frase H, ahí sí me voy a través del valor límite ambiental a determinar esa peligrosidad. ¿Sí? Lucía, no sé qué pasó, pero avanzo y cualquier cosa me avisas. ¿Está? Directamente extrapolo acá, en esta tabla. Si es una clase de peligro 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está? Ahora este dato lo tengo que cruzar con la cantidad que yo voy a evaluar y la exposición. ¿Tá? Voy a determinar, esperen que, a ver si hay un mensaje de Lucía acá. Si tenemos solo frase H de 200 o de 400, ¿qué es lo que debemos hacer? Ah, está, ya entendí. Ahí lo consideramos como un clase 1. ¿Está, Lucía? Si tenés cualquier frase H, sea de la de 200, sea de 400, sea de la de 300, no importa.